Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿Con quién estamos casados? Se ha dicho, hermanos, que no hay nada más seguro que la muerte. Aunque también podríamos mencionar algunas otras cosas como los impuestos, ¿verdad? También esos son seguros. Yo nunca he experimentado la muerte y muchos de nosotros no tenemos experiencia personal con la muerte, pero sabemos algo sobre los impuestos y estamos convencidos de que la única manera de librarnos de los impuestos es morir. Mientras estamos vivos, los impuestos nos van a perseguir, pero al morir ya no hay que pagar impuestos. Es posible que su familia reciba una factura, ¿verdad?, por lo que usted deba, pero usted estará fuera del alcance de los impuestos, estará fuera del alcance de Hacienda. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacernos entender acerca de nuestra nueva relación con la ley y con el pecado. El capítulo 7 encuentra al apóstol Pablo todavía tratando de aclarar este asunto de que estamos muertos a la ley y al pecado. En el capítulo 6 usó la analogía de la esclavitud para enseñarnos que en Cristo somos libres del viejo amo del pecado y ahora vivimos para un nuevo amo, el Señor Jesucristo. Y entonces, ahora que entra el capítulo 7, pasa de la analogía de un amo y un esclavo a la de un marido y una mujer. Utiliza el tema del matrimonio como imagen de nuestra nueva relación con la ley. El hecho es que espiritualmente hablando, o estamos casados con la ley, o estamos casados con el Señor. Pero siempre somos de alguien. No podemos estar sin la ley y sin el Señor. O estamos casados con la ley, o estamos casados con el Señor. Así que esta mañana me gustaría examinar estos versículos mientras respondemos la pregunta ¿con quién estamos casados? ¿Qué pasa si estamos casados con la ley? Bueno, dicen los versículos 1 al 3 de Romanos capítulo 7. Si estamos casados con la ley, entonces estamos bajo su poder, bajo su dominio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí tenemos el poder limitado de la ley, en el versículo 1. La idea aquí es que todas las leyes, cualquier clase de ley, ya sea la ley de Dios o la ley de los hombres, solo pueden aplicarse a una persona mientras está viva. Eso es universal, hermanos. Cualquier ley solo se aplica mientras la persona está viva. Incluso en el texto griego, el artículo definido la ley no está. El texto dice, pues hablo con los que conocen ley, en un sentido general. ¿Por qué? Porque sea la ley de Dios o sea la ley de los hombres, ella tiene un poder limitado. Cuando morimos quedamos libres del poder de esa ley, cualquiera que sea la ley de Dios o sea la ley de los hombres. El hombre muerto está fuera de los alcances de la ley. Espiritualmente hablando, lo mismo es cierto para el cristiano. Mientras estamos vivos en nuestra vida sin Dios, estamos condenados por la ley de Dios. Pero cuando morimos, somos libres de las exigencias de la ley, todo espiritualmente hablando. Estamos vivos como nacimos en este mundo, como vinimos a este mundo, y la ley está sobre nuestras vidas. Pero cuando morimos en Cristo, entonces somos libres de las exigencias de la ley. La ley tiene sus límites. Su poder existe mientras estamos vivos. Ahora, en los versículos 2 al 3 de Romanos 7 se presenta la analogía, la imagen. En estos versículos Pablo usa la imagen del matrimonio para demostrar lo que quiere decir. Nos dice que mientras el marido de una mujer esté vivo, ella está ligada a él por la ley del matrimonio, por la ley del marido. Si ella lo deja por otro, según esa ley, es culpable y sigue siendo la esposa de su marido. Siempre estará bajo el dominio, bajo la potestad de su marido. Sin embargo, si su marido muere, ella es libre de esa ley y puede volver a casarse. La idea general de este pasaje, hermanos, no es darnos un tratado sobre el matrimonio. Ese no es el tema. El tema del matrimonio aquí es incidental. Tiene un propósito ilustrativo nada más. Así que no estamos aquí estudiando el tema del matrimonio, sino que Pablo lo menciona para recordarnos que la única manera de estar libres de los alcances y las exigencias de la ley es estando muertos. Esa es la idea. ¿Sí? Pablo no va a cambiar el tema de pronto. Simplemente está ilustrando que la ley está sobre nosotros mientras estamos vivos, así como el marido tiene potestad sobre su mujer mientras él está vivo. Y si ella se une a otro, será llamada adúltera. Pero cuando su marido muere, ella podrá casarse y no será adúltera. Así que toda la idea aquí es que mientras estamos vivos, la ley está sobre nuestras vidas. Hasta que muramos, la ley se cierne sobre nuestras cabezas y plantea exigencias que nunca podremos cumplir. No vamos a poder, hermanos. Por más que nos esforcemos en cumplir las exigencias de la ley, es imposible, no se puede. Sin embargo, al morir en Cristo, somos librados de esas terribles exigencias. Entonces, la ley, cualquiera que sea, tiene sus límites. Ahora, en el versículo 4 nos dice, afortunadamente, que en Cristo estamos muertos a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significa esto? En Cristo tenemos libertad. Pablo nos dice que hemos muerto a la ley a través de ¿qué? A través del cuerpo de Cristo. Ahí lo dice. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto nos dice también en Romanos capítulo 6, en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven? Dice ahí Pablo en el capítulo 6, versículo 6, que fuimos crucificados juntamente con él. Por eso acá en el versículo 4 dice que hemos muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Nos recuerda entonces que cuando Jesús murió en la cruz, quienes lo reciban, quienes acepten los beneficios de ese sacrificio, también mueren en esa cruz. Cuando yo acepto los beneficios de la muerte de Cristo, dice Pablo que mi viejo hombre fue crucificado junto con él. Dice aquí Pablo que en el cuerpo de Cristo y mediante su cuerpo que estaba ahí en la cruz, yo he muerto a la ley. Grandes bendiciones trajo la muerte del Señor. Por tanto, somos libres de la ley porque hemos muerto a ella. La idea es que cuando Jesús murió en esa cruz, nosotros también morimos en esa cruz. Y cuando morimos en esa cruz, nuestro matrimonio con la ley y todas sus demandas en nuestras vidas fueron terminadas, abolidas. Estamos muertos a la ley. Así como nuestra muerte en Cristo nos trajo libertad del poder del pecado, como dice Romanos capítulo 6, así también hemos sido librados del poder de la ley. La ley estuvo siempre con muchas exigencias sobre nosotros. ¿Saben qué estaba exigiendo la ley? Cuando estábamos sujetos a la ley de Dios, la ley estaba exigiendo siempre la muerte, hermanos. Nuestra muerte eterna, nuestra muerte espiritual, precisamente por causa de nuestros pecados. Entonces ahora, afortunadamente, al haber muerto con Cristo, estamos libres de las exigencias de la ley. Y antes de estar en Cristo éramos culpables de pecado, miserables, pecadores y casados con la ley. Imagínense. Aquí tenemos a personas pecadoras, perversas, casados con la ley, casados con lo que exhibe su pecado, casados con las exigencias de la ley. Pero cuando Jesús murió, entonces Jesucristo satisfizo las demandas justas de la ley de Dios. Dado que estábamos en el cuerpo de Cristo, dado que estábamos en Él, ahí en la cruz cuando Él murió, nosotros también hemos satisfecho las demandas de la ley. Pero todo en Cristo. Estando en Cristo. La ley exigió la muerte. Bueno, hemos muerto. Y como eso es cierto, no tiene más reclamos contra nosotros. No tiene nada más que exigirnos. En otras palabras, somos libres en Cristo. Libres en Cristo de las exigencias de la ley. Dice el versículo 4, otra cosa importante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. Es decir, que en Cristo tenemos una nueva familia. Ahora somos de otro. En este versículo Pablo continúa diciéndonos que estamos casados ¿con quién? Con otro. En el instante en que morimos a la ley, estamos casados con el Señor Jesucristo. Nos hemos convertido en parte de su familia. Así como un nuevo matrimonio
después de la muerte de un cónyuge, produce un cambio de relación matrimonial, también trae consigo otros cambios, hermanos. Piensen en esto. Ustedes están casados con alguien, de pronto enviudan, se casan con otro, y no solamente hubo un cambio ahí de hombre o de pareja, sino que hay otros cambios involucrados en su forma de vivir. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos bajo el dominio de la ley, cuando estábamos casados con la ley, constantemente estábamos sujetos a un estándar que nunca podíamos satisfacer, hermanos. Piensen en esto, éramos como mujeres casadas con un hombre a quien jamás podemos satisfacer. U hombres casados con una mujer a quienes jamás le vamos a dar gusto en nada, porque tiene grandes y muchas exigencias. Siempre está exigiendo, nunca está satisfecha. La ley era dura con nosotros. Era un marido duro, hermanos. Y nunca estaba contenta, nunca. Cada día que amanecía vivíamos con un duro que nunca está contento. Se despierta usted por la mañana y su cónyuge está molesto. Pasa el día y sigue molesto. Llega la tarde y sigue molesto. Llega la hora de dormir y sigue molesto. Nunca está contento con nosotros, nunca. Independientemente de lo bien que podamos hacer las cosas. Por mucho más que nos esforcemos para agradarlo. Por muchas cosas buenas que queramos hacer para que nuestro cónyuge esté satisfecho, la triste realidad es que por sus demandas tan exigentes nunca está satisfecho, siempre está enojado con nosotros. La ley siempre nos dijo que nunca éramos lo suficientemente buenos, por más que se esforzara. ¿Qué se siente? Vivir en un matrimonio donde el cónyuge siempre le está diciendo que usted no es lo suficientemente bueno. Usted hace toda clase de cosas para agradarlo, hasta se pone de cabeza, pero él siempre le va a decir: eres un miserable, eres un fracasado, no sirves para nada, inútil. La ley constantemente nos recordaba nuestra condición perdida y que estábamos totalmente indefensos. Siempre nos estaba diciendo lo perverso y malo de nosotros, siempre. Y no había quien podría ayudarnos. Nadie en este mundo nos podía ayudar de ese matrimonio. Estábamos cautivos en ese matrimonio y nadie nos podía ayudar. No había esperanza para nosotros. En otras palabras, nuestra relación con la ley era de crueldad y dolor constante. Sin embargo, en Jesús tenemos un nuevo esposo. Salimos de un matrimonio conflictivo, duro. Pero ahora estamos casados con Cristo y tenemos un nuevo esposo y una nueva relación. Cuando acudimos a Él en busca de salvación, Él nos limpió de nuestros pecados y nos hizo justos, limpios, santos. Él no impone exigencias imposibles sobre nuestras cabezas y dado que ya pagó el precio de nuestro rescate, lo pagó en su totalidad, jamás nos está dando esa vida dura y miserable que la ley nos daba. En Él somos amados en extremo, hermanos. La ley no nos amaba. La ley siempre nos despreciaba por nuestra suciedad. Pero Cristo nos ama tanto que derramó su propia sangre para limpiarnos. No para acusarnos diariamente sobre nuestros pecados, sino para limpiarnos y dejarnos totalmente limpios. Dejó nuestra conciencia tan limpia como la de un bebé. Limpios totalmente. Nos ama en gran extremo.
El amor de Él fue tan grande que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Somos libres y estamos completos en Él. Dice Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27. Esto es exactamente lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27. Dice ahí la Escritura, Efesios 5, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vean, una relación totalmente distinta, hermanos. La ley no nos limpiaba, la ley no nos purificaba, la ley no nos santificaba, la ley nos señalaba nuestra culpa todos los días, sin importar qué hiciéramos. Aunque estuviésemos de rodillas pidiendo perdón, la ley siempre nos apuntaba nuestras culpas y señalaba nuestros errores, y lo que quería era que estuviéramos muertos eternamente en el infierno. Pero viene Cristo y dice: yo no te condeno. Él derramó su sangre para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos a la gloria. Qué grande es el amor del Señor. Qué grande es su amor. Somos libres en Cristo. Mis hermanos, ya no estamos atados a un marido odioso, cruel y exigente. En Jesús nos hemos unido a aquel que antepone nuestras necesidades siempre. Aquel que nos amó tanto que murió voluntariamente en nuestra miseria. Aquel que nunca recuerda nuestro pasado. En lugar de ocultar nuestro pasado y traerlo constantemente a la memoria sobre nuestras cabezas, lo que ha hecho Él es limpiarnos y sanar nuestras heridas. Nos ha dado una vida nueva. Qué bendición ser suyos esta mañana. Es una grande bendición ser suyos. Es una grande bendición tenerlo como esposo. Debemos de estar rebosando de felicidad, porque la vida nueva no es nuestra. La vida nueva no la provocamos nosotros. La vida nueva no es de nuestro trabajo. La vida nueva no es de nuestro esfuerzo. La vida nueva no es de nuestra inteligencia o sabiduría. La vida nueva me la regaló Él a mí. Por su sacrificio me dio una vida nueva, hermanos. A diferencia de la vida que teníamos antes. Otra bendición más es que estando casados con Cristo tenemos una vida fructífera. Una vida fructífera. Vean lo que dice ahí el versículo 4. Al final. Dice ahí el texto: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? Vean, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. En Cristo tenemos una vida fructífera. Pablo continúa recordándonos que Dios nos hizo todo esto por nosotros para bendecirnos. Él nos salvó y nos trajo una relación consigo mismo para que pudiésemos glorificarlo, dando fruto para su honra y para su gloria. Esto queda claro en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10. Ahí repite esta misma idea. Efesios capítulo 2, en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, vea,
Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos dice que somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús, es decir, somos su obra maestra. Y fuimos creados ¿para qué? Para honrarlo, hermanos. Somos criaturas para honra. Somos criaturas para honra, hermanos. Usted sabe que en nuestro mundo hay toda clase de objetos, de instrumentos, de vasos, de recipientes, y todos tienen un propósito. Hay recipientes que son para una cosa y hay recipientes que son para otra. Hay objetos que tienen propósitos, pues nada higiénicos. Por ejemplo, hay instrumentos que fueron creados, diseñados para introducirse en el inodoro, donde está el agua sucia y asquerosa y apestosa. Cuando se tapa el inodoro, usted no mete la mano, ¿verdad? Ni mete la cuchara de la cocina. No, usted toma un instrumento que fue hecho y diseñado para ese trabajo ruin y asqueroso. Nosotros somos hechura suya, pero fuimos creados en Cristo Jesús para honrarlo, hermanos. Somos objetos de honra. ¿Qué cosa? Debemos de tener eso más presente, recordarlo siempre, todos los días. ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado de tener presente esa verdad? Somos objetos para su honra. Para eso. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 20. Vean. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí, hermanos? Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se nos ha dado una nueva vida para que podamos glorificar a Dios. Este fruto que debemos dar no es un fruto sencillo. ¿Cómo hace su aparición el fruto? Bueno, meditemos un momento. Si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para honrar al Maestro, entonces ese fruto, ¿cuándo aparece? Aparece en dos circunstancias. Aparece en nuestras actitudes. Este fruto que honra a Dios debe aparecer en nuestras actitudes. Ahí es donde debe aparecer, hermanos. A través de nosotros aparece este fruto de nuestras actitudes en medio de un mundo moribundo y ciego. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, vean. Dice ahí la escritura. Gálatas 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Perdón, estoy leyendo Efesios. Es Gálatas 5. 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley. Entonces el fruto se manifiesta en nuestras actitudes. ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos ante la vida? ¿Qué actitud tenemos en la iglesia? ¿Qué actitud tenemos ante las circunstancias que suceden? Bueno, ahí está, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Ese es el fruto que da o que se manifiesta en nuestras actitudes. En segundo lugar, el fruto se manifiesta en nuestras acciones, actitudes y acciones. No solo seremos diferentes internamente,
sino externamente a través de las cosas que hagamos para el Señor. Dice Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Vean, dice el pasaje, Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el deseo de Dios cuando nos hizo? Cuando nos creó. Cuando nos hizo nuevas criaturas, el deseo de Dios es que para su honra y para su gloria seamos fructíferos. Ahora, esa nueva vida es resaltada por el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7 con diversas comparaciones. Vean, Romanos capítulo 7 versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En estos últimos dos versículos, Pablo contrasta la vieja vida de pecado con la nueva vida en el Espíritu. Nos muestra qué cambios han tenido lugar como resultado de nuestro matrimonio con Jesús. Bueno, en primer lugar, se hace un contraste precisamente en el versículo 5. En este versículo nos dice 4 cosas que estaban sucediendo en nuestra vida antes de estar casados con Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ven, eso es nuestra vida antes de estar casados con Cristo, estando casados con la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En primer lugar, dice Pablo que estábamos en la carne. Es decir, solo podíamos operar dentro del ámbito de lo que está en la carne malvada. Solo podíamos producir lo que la carne podría producir. ¿Y qué produce la carne, hermanos? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Dice Pablo en Gálatas. Las obras de la carne son fornicación, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Estando en ese ambiente, en ese régimen, en esa condición, solo podíamos producir ese fruto. No podíamos caminar en justicia agradando a Dios, no se podía. Sin Cristo, estando bajo la ley, no podíamos producir otro fruto más que el de la carne. Estábamos en la carne. En segundo lugar, estábamos controlados por el pecado, dice Pablo, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Es decir, cautivos por los apetitos y deseos de nuestra carne. Vivimos nuestras vidas según los impulsos de nuestra carne, dice Efesios capítulo 2.
nos recuerda precisamente esto, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven? Cuando estábamos casados con la ley, vivíamos conforme a nuestros impulsos naturales, carnales. En tercer lugar, dice Pablo en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estábamos activamente comprometidos en resolver nuestra propia muerte. Comprometidos, hermanos. Cada pecado, con cada rebelión, ¿qué es lo que sucedía? Solamente estábamos acelerando y empeorando nuestra perdición. Dice al final, llevando fruto para muerte. Cuando pensábamos que éramos libres, en realidad éramos prisioneros de nuestros vicios y estábamos cayendo en los hoyos que nosotros mismos habíamos cavado. Cavamos nuestros pozos muy profundamente. Con cada pecado y cada rebelión escarbábamos más abajo. Cada pecado nos llevaba más directo a la perdición, al infierno. Pero ahora, dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora tenemos una nueva vida en el Espíritu. Este gran versículo, el versículo 6, resume muy bien, hermanos, lo que está diciendo Pablo en todo este párrafo. Pablo puede hacer la comparación entre lo que fuimos y lo que somos en Jesús, precisamente para resaltar nuestra libertad. Por eso dice en el versículo 6 las primeras dos palabras, pero ahora. Desde que estamos en Cristo, algunas cosas han cambiado para siempre. ¿Cuáles son esas cosas que han cambiado? Bueno, dice, pero ahora estamos, ¿qué? Libres de la ley. Ahora somos librados de la ley. Somos libres de la ley. Debido a que hemos muerto con Jesús, ya no estamos bajo las exigencias de la ley. Ya no estamos obligados a ello. Porque la ley no tiene poder después de la muerte y nosotros estamos muertos en Cristo. ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Entendemos todo lo que implica? Lo que esto significa es que estamos libres ¿de qué? De todas las responsabilidades y de todas las sanciones morales y espirituales para lograr la salvación. Entiendan esto, no se confundan. No van a decir, el hermano está diciendo que ya no tengo que portarme bien, ya no tengo que hacer esto, ya que no. Lo que estoy diciendo es que hemos sido librados de las exigencias morales, religiosas, que la ley imponía para nuestra salvación. Y por más que intentábamos, si subíamos 2, 3 escalones, la ley nos tumbaba hasta abajo otra vez. Y esos 100 escalones nunca los podíamos llevar. Subíamos 20, nos esforzábamos mucho, 20 y nos daba otro golpe y hasta abajo empezar de nuevo. Bueno, ahora ya no tenemos que subir esos escalones. En Jesucristo estamos libres de juicio.
Estamos libres de la lista de cosas de qué hacer y qué no hacer y lo que no se debe hacer para ser salvos. Eso nunca nos va a poder salvar, nunca. Cuando usted vive sujeto a eso, hermano, usted no va a salvarse. Hay hermanos que todavía viven sujetos a la ley en lugar de a la gracia. En lugar de con el nuevo esposo. Se van a condenar. Somos libres en Jesús. Libres para siempre de la terrible esclavitud de la ley. Hemos sido librados ¿para qué? Dice Pablo. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que ¿qué? Que sirvamos. Hemos sido librados ¿para qué? Para servir. Esta idea de servicio no se refiere a un empleado que es libre de trabajar si lo desea, pero que puede cambiar de empleador si las cosas no van como él quiere, que es lo que hacemos en el mundo. No, la idea aquí es la de un esclavo, hermanos, para que sirvamos. La idea aquí es de un esclavo. Acuérdense el capítulo 6, dejamos un amo para servir a otro. Es la imagen de una persona que vive para nada más que hacer la voluntad de su amo, de su nuevo señor, de su nuevo esposo. Y eso es lo que debería describir cada uno de los aspectos de nuestra vida. Estamos libres de la ley, pero somos siervos de Jesús. Si bien no estamos atados por listas de lo bueno y lo malo, sí lo estamos por el hecho de que somos sus esclavos. Nada más debería estar en nuestras mentes que servirle. Nada más debería estar en nuestro corazón que servirle. Nada más debería estar en nuestro futuro que servirle, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestra agenda que servirle. De hecho, se nos ha dado una nueva vida para servirle mejor. Dice el texto, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Observe que en el capítulo 5 se nos ha dicho que estamos seguros en nuestra salvación. Ya lo vimos. Estamos seguros en nuestra salvación, según el capítulo 5. Estamos protegidos en la salvación, estamos seguros ahí. Estamos protegidos. Y eso es bueno, eso me gusta, eso me agrada. Que mientras yo esté en la salvación, soy protegido por Dios. No importa cuán dura sea la tormenta, no importa cuán oscuro sea ese valle sombrío. No importa, estoy protegido. Me gusta pensar eso. La salvación es eterna, es segura en Cristo. Me regocijo de esa verdad. Me llena de alegría y de satisfacción, hermanos. Si ustedes olvidan eso, van a vivir vidas miserables en este mundo, porque este mundo no es para ser felices. El mundo fue manchado e infectado por el pecado. Fue creado para que fuéramos felices, pero lo echamos a perder. Dios tuvo toda la intención de que viviéramos como reyes aquí en la tierra, de que viviéramos felices sin que nada nos faltara, sin que tuviéramos preocupaciones por alimento, por dinero, por renta, por agua, por luz, por todas las necesidades que tenemos y por las enfermedades. Ese no era el plan. Ese no era el plan original. El plan original es que viviéramos eternamente, que viviéramos felices con todo lo que necesitamos en un paraíso precioso. Pero lo echamos a perder nosotros mismos, lo echamos a perder. Ahora vean, ¿dónde está el paraíso? ¿Dónde quedó? Lo perdimos. Lo perdimos, hermanos. Ese era el plan. Lo perdimos.
Pero ahora en Cristo puedo ser feliz, puedo estar satisfecho y dichoso, aunque vive en medio del desierto. Perdí el paraíso, pero ahora tengo la salvación. Y eso me regocija. Muy pocas cosas en este mundo nos van a regocijar tanto como la salvación, hermanos. Usted puede alegrarse unos días con algunas cosas buenas que le pasan, pero eso nomás le va a durar un rato. Tomen nota, sean sobrios. ¿Cuánto les dura la alegría que consiguen en este mundo? Ya le pagaron más dinero. Se siente bien feliz. Llega a la casa sonriendo. Me subieron el sueldo. Pero ¿cuánto le dura? Ni una hora. A la hora, algo va a pasar. Algo va a suceder que se le va a amargar esa alegría que traía. No va a pasar ni un día, hermanos. Se los garantizo. He vivido lo suficiente en este mundo para saber que la felicidad que se obtiene en este mundo es vanidad. Así que mientras nos estamos luchando por alcanzar la felicidad en la tierra, sí podemos alcanzar algo, pero es vano todo eso. Se va a perder por el pecado. Pero en Cristo nadie nos quita eso. Tenemos nuestra salvación en un lugar donde ladrones no minan ni hurtan, ni tampoco se corrompen, nunca se extravían. Estamos seguros en la salvación, seguros ahí, me regocijo en eso. Sin embargo, en el capítulo 6 de Romanos, nos dice nuestra responsabilidad. Debemos ser santos. Es lo que dice Romanos 6. Ok, ya tienes tu libertad, estás seguro en la salvación. Sí, eso me encanta, eso me regocija. Qué bueno, gloria al Señor, soy salvo. Capítulo 6, tienes que ser santo también. Además de estar lleno de gozo y de alegría, también tienes que ser santo. Y ahora en el capítulo 7 se nos habla de libertad. De libertad. Nuestra vida debe ser fructífera y nuestra condición es la de ser siervos. Así que siempre debemos tener presente que así como la salvación es condicional, también lo son estas cosas. No son una opción. Tenemos que ser libres y tenemos que ser fructíferos. La ley universal de Dios es esta, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. Fíjese bien. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Esa es la ley universal de Dios. Y si usted no está en Cristo, entonces está bajo el poder de esa ley. Y si está bajo el poder de esa ley, si está casado con esa ley, usted será condenado como un miserable por toda la eternidad. Sin embargo, si estamos en Cristo, la cosa cambia. La historia cambia. Le pertenecemos a Él. Y así somos libres de las demandas y de la condenación de la ley. ¿Cuánto valoramos entonces nuestro nuevo matrimonio? ¿Cuánto valoramos a nuestro nuevo esposo? Si le hemos prestado poca atención, hermanos, si no le hemos servido en ese régimen nuevo del Espíritu, y Él nos ha concedido todavía estar aquí, estar vivos. ¿Sabe por qué lo ha hecho? ¿Sabe por qué usted sigue vivo a pesar de no valorar su nuevo matrimonio, su nuevo esposo? De no valorar todas las bendiciones que Él le ha dado. De no valorar todas las cosas buenas que Él ha hecho por usted. ¿Sabe por qué estamos vivos aún? Porque Él está esperando nuestro arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pensemos en eso entonces, mientras meditamos
en la nueva vida que tenemos con el nuevo matrimonio, con el nuevo esposo. Puestos de pie, hermanos, vamos a dejar lugar para cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.